Permanecimos en esa posición unos 20 minutos y durante ese tiempo ocurrió un fenómeno extraordinario. El viento volvió a cambiar de una rachadura y continua a una vibración apacible. Contuve el aliento, esperando la señal de don Juan. En un momento dado, apartó suavemente las ramas. Hice lo mismo y nos incorporamos. La cima del cerro estaba muy quieta. Solo había una leve y suave vibración de hojas en el chaparral en torno. Los ojos de don Juan se hallaban fijos en una zona de los matorrales al sur de nosotros. «Allí está otra vez», exclamó en voz recia. Salté involuntariamente, casi perdiendo el equilibrio, y él me ordenó mirar, en tono fuerte e imperioso. «¿Qué se supone que vea?», pregunté, desesperado. Dijo que aquello, el viento o lo que fuese, era como una nube o un remolino que, bastante por encima del matorral, avanzaba dando vueltas hacia el cerro donde estábamos. Vi un ondular formarse en los arbustos, a distancia. «Ahí viene», me dijo don Juan al oído. «Mira cómo nos anda buscando». En ese momento, una racha de viento fuerte y constante golpeó mi rostro, como anteriormente. Pero esta vez mi reacción fue distinta. Me aterré. No había visto lo descrito por don Juan, pero sí un extraño escarceo agitando los arbustos. No deseando sucumbir al miedo, busqué deliberadamente cualquier tipo de explicación adecuada. Me dije que en la zona debía haber continuas corrientes de aire y don Juan, conocedor de toda la región, no solo tenía conciencia de eso, sino era capaz de calcular mentalmente su recurrencia. No tenía más que acostarse, contar y esperar que el viento amainara, y una vez de pie solo le era necesario esperar que empezase de nuevo. La voz de don Juan me arrancó de mis deliberaciones. Me decía que era hora de irse. Hice tiempo. Quería quedarme para comprobar que el viento amainaría. Este libro de Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlan, es uno de los libros que forma parte de la saga de Castaneda, de quien ya he hablado, me he hecho profusión de vídeos y de anotaciones, y que sin duda, pues como ya os he explicado en otras ocasiones, Carlos Castaneda es bajo mi perspectiva y es bajo mi experiencia, y ahora quiero hablar también haciendo mención a los audios de Jacobo Grinberg, del que quiero hablar con un poco más de detalle. Pues como digo, según mi aproximación, según mi experiencia recurrente con más de 30 años de experiencia, de conocimiento, de entrenamiento dentro de lo que es el campo espiritual, dentro de lo que es pues, la tradición o las tradiciones, sus recorridos, sus filosofías, sus cosmovisiones, pues todas las que he ido atravesando, desde la cábala, siguiendo con el sufismo, con el tarot, da igual, ¿no? Sean más funcionales, sean más estructurales. Este es uno de los términos o uno de los conceptos con los que podríamos trabajar, ¿no? Respecto a estas cuestiones. Pues como digo, la que cierra la experiencia de una forma más completa para mí es la de Carlos Castaneda, o la del chamanismo propiamente. Jacobo Grinberg, que en estos audios hace mención precisamente pues, al chamanismo de Pachita, por ejemplo, quien conoció a Alejandro Jodorowsky, se hizo operar en varias ocasiones por Pachita, por ejemplo, ¿no? Y como digo, es la experiencia o es la visión, que es lo que dice, es la que más cierra para mí, y es lo que dice Jacobo Grinberg, ¿no? Jacobo Grinberg, que hay como varias anécdotas para mí, ¿no? Tengo como varias experiencias muy cercanas y que Jacobo Grinberg no recuerdo bien cómo entró a mi vida, en qué momento y de qué forma, puesto que no sé, debía ser, pues yo creo que, si no recuerdo mal, a través de algún estudio, de algo que estaba leyendo sobre física y sobre estudios de física tanto mecánica como cuántica, en relación a estudios que se están produciendo respecto a la percepción, es decir, cómo percibimos,
y o sea, el problema fuerte del que os hablé el otro día, ¿no? El problema fundamental de por qué hay algo en vez de nada. Es decir, por qué percibimos que hay algo y que a la vez, percibiendo esto, nos pisamos, o sea, cuando nos paramos en nuestro centro, se disuelve. Es decir, esto es lo como... ¿no? Es lo visto desde el mundo del tonal, porque el chamanismo del que es también referencia o guía, pues que es el de Don Juan, es el del camino tolteca, es un brujo yaqui, pues, no, pues según o sea, según la explicación todo el rato, ¿no? Hacia la que está apuntando, es precisamente pararse sobre sí mismo y ver que todo es simplemente nada o simplemente se disuelve en un espacio-tiempo constante, o sea, atrapándose a sí mismo. Es como una explicación a la que solo podemos acceder de forma metafórica, pero a la vez, por eso, es que esto es como lo divertido, ¿no? A la vez que te aproximas de forma metafórica, te das cuenta de que es una metáfora en sí misma y que a la vez se disuelve, o sea, que se abre a infinito, o sea, como un caleidoscopio de infinitas posibilidades, o sea, que todo va surgiendo y va aniquilándose, eliminándose al mismo tiempo, ¿no? O sea, nos vamos autofagocitando existencialmente. Y por ejemplo, pues con Jacobo Greenberg tengo una experiencia con mi amigo Óscar, Óscar el mexicano, del que también os he hablado en alguna ocasión, porque me contó, ¿no? Yo le dije, oye, ¿qué sabes, ¿no? ¿Qué conoces de Jacobo Greenberg? Cuéntame, ¿no? Y me contó una historia bien padre, como dicen allá, ¿no? Una historia muy, muy loca en la que no lo recuerdo exactamente, ¿no? Los detalles, pero sí que recuerdo como el impacto emocional en el que iba en un coche con varias personas y no sé por qué motivo citó a Jacobo Greenberg. Y al citarlo, esas mismas personas se quedaron en shock y le dijeron que una de ellas era la hija de Jacobo Greenberg, que él desconocía este dato, ¿no? Y es que hay toda una mística, hay toda una historia alrededor de Jacobo, ¿no? Jacobo no se sabe exactamente por qué lo mataron o por qué desapareció, no se sabe exactamente el punto, ¿no? de la historia. Se dice que conocía mucho, es decir, que había decodificado, digamos, el juego, ¿vale? O sea, la movida, ¿no? El show de Truman, y que lo estaba exponiendo de una forma muy accesible, ¿no? Es decir, de una forma, sí, muy mundana o muy transparente, y se dice que lo eliminaron por esto, ¿no? También, por ejemplo, pues también corre, ¿no? Esta idea, pues, respecto a Richard Feynman, ¿no? Uno de los grandes científicos que también propugnó, ¿no? Pues toda una explicación del universo, bueno, absolutamente revolucionaria y absolutamente, pues, trascendental, ¿no? Pero podríamos seguir, ¿no? con otros casos, y tanto de científicos como también de filósofos, ¿no? o de músicos, ¿no? Así que, de algún modo, pues esto, ¿no? Es una experiencia que o sea, bajo el desarrollo, o bajo
sí, bajo mi experiencia, bajo mi rango de experiencia, ¿no? Esto que dice Jacobo Greenberg, ¿no? De las órbitas concienciales, las órbitas de conciencia, ¿no? O de consciencia, con ese, pues esto es como que entras realmente en ese flujo y, y te pillas a ti mismo, ¿no? Te pillas dándote cuenta de que esa percepción no, es no tiene principio y no tiene final, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice precisamente Buda, ¿no? Es decir, no nacido, no muerto, no hay nada que esté existiendo más allá, digamos, de nuestra autopercepción, ¿no? Y mantener esto, sostener esto, es la línea fina que separa la locura de la cordura. Es esta línea fina. En esta línea fina nos mantenemos entre el mundo del tonal, del que habla pues, Carlos Castaneda a través de Don Juan, o Don Juan a través de Carlos Castaneda, mejor dicho, y la línea que separa el mundo del nahual, es decir, de la percepción pura, porque, bueno, es que no hay nada más, o sea, esto es lo increíble, ¿no? O sea, este cuerpo, o sea, todo lo que nos rodea, todo lo que asumimos, todo lo que experimentamos, etcétera, simplemente se va eliminando, autoeliminando, autofagocitando a sí mismo en un constante, o sea, en la medida en la que vamos alucinando o delirando, vamos entrando pues digamos, ¿no? en canales, pero esos canales simplemente están en una vibración, están en un juego, digamos, de metáforas, ¿no? De comprensión. Esto me hace recordar a este lingüista, filósofo del lenguaje, ¿no? Babslovsky, creo que era, o Paul Babslovsky. Bueno, ya lo buscaré y os lo cito. Que el lenguaje propiamente se va deconstruyendo, y en la medida en la que reforzamos, o sea, hacemos incidencia reiteradamente hacia una misma dirección o hacia un mismo consenso de la realidad, pues esto es como que no tiene ser. Esto es lo loco, ¿no? Es simple apariencia, es simple parecer. Y estamos como experimentando todo el rato con infinitas posibilidades abiertas que nunca están cerradas. Nunca somos finitos, no hay finitud. O sea, la finitud es simplemente contracción del mismo balón, del mismo globo.